Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un tema nuevo que se llama los fundamentos sociales del comportamiento humano. Sí, propiamente vamos a hablar cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno más cercano, en el colegio, etc. Y cómo esto influencia en el comportamiento de cada uno. Este tema tiene 4 puntitos. Tenemos una definición, los tipos de socialización, los agentes de la socialización y los resultados de este proceso. ¿Sí? Pero vamos por partes. Primero vamos a hablar de la definición y vamos a tener 2 definiciones. ¿Sí? Primero vamos a decir que es el proceso por el cual los individuos van a incorporar, o nosotros cómo incorporamos, normas, roles, valores, creencias, pensamientos, mitos, etc. Y esto va a estar de acuerdo a partir de un contexto sociohistórico. Eso quiere decir, va a ir de acuerdo a nuestro entorno donde nos desarrollamos, a la formación que tenemos, al lugar donde nos desenvolvemos. La otra definición que vamos a dar, vamos a decir que es el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan maneras de pensar, sentir, actuar. Maneras de pensar, sentir y actuar. ¿Sí? No nos olvidemos que la palabra interacción significa el cambio, la relación que tenemos con las demás personas. Y esto hace posible que nosotros podamos generar nuestra forma particular de pensar, de sentir y de relacionarnos con las demás personas. Esta definición va a constar o va a tener 2 acepciones. ¿Qué significa una acepción? Va a ser propiamente la forma como nosotros podemos interpretar estas definiciones, ¿sí? Entonces, primero podemos decir que el proceso de socialización es un proceso de conformación y organización de grupos. ¿Sí? Es como nosotros creamos los grupos en los cuales nos vamos relacionando con las demás personas, ya sea el grupo familiar, ya sea el grupo de amigos, ya sea el grupo de estudio, ¿no? La otra acepción se va a focalizar en lo que el individuo adquiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué adquiere cuál es el resultado de esta socialización? Bueno, vamos a tener como resultado los valores, las actitudes, las creencias. Obviamente que esto va a responder a un contexto netamente particular. Por ejemplo, acá en Sudamérica nosotros tenemos la tendencia religiosa del cristianismo católico. Obviamente que si estuviéramos en Arabia o estaríamos en Medio Oriente, tendríamos más la tendencia islámica, ¿no? Que que sería nuestra tendencia religiosa, igual que si nos vamos a la India seríamos o hinduistas o budistas, etcétera, ¿no? Por eso dice que de una sociedad muy particular. Nos vamos a los tipos de socialización y vamos a decir que existen 2 tipos de socialización, una primaria y una secundaria. Entonces, nuestra socialización primaria va a ser propiamente la adquisición de pautas. Estas pautas y costumbres que nos vienen del grupo social. Propiamente encontramos acá a nuestra familia y a nuestros amigos. Por eso se va a dar mediante mecanismos de imitación. Nosotros lo que repetimos. Recordemos que dentro del desarrollo humano, los primeros años de este desarrollo, el niño, el infante, aprenden todo por imitación. Y esto es debido a los padres o debido a los amigos. Entonces, está dentro de la socialización primaria. Y obviamente que esto también es una concesión de premios. ¿Qué significa la concesión de premios? Cuando nosotros, por ejemplo, indicamos que si el niño se porta bien, le vamos a dar un tipo de premio, igual que si saca buenas notas en el colegio, tendemos a regalarle algo, ¿no? Entonces, estamos condicionando su comportamiento y su aprendizaje de valores, igual cuando el papá le dice que sea cual sea el problema, tú siempre me tienes que decir la verdad porque yo confío en ti. Hay un tipo de premio de por medio que es la confianza que genera el padre. Dentro de los componentes secundarios vamos a encontrar la socialización, que es menos intensa.
Esto se va a dar propiamente en la adolescencia, ¿no? Porque hay un reajuste de las pautas y creencias. Recordemos que en la adolescencia el joven o el adolescente comienza a cuestionar todo y comienza de nuevo a estratificar un nuevo elemento, tanto en el aspecto moral como en el aspecto de las creencias, como en el aspecto intelectual, ¿no? Muchas veces se pone en tela de juicios los elementos de la religión, los elementos de la ideología y entre otros también la autoridad del mismo padre o de los hermanos. Nos vamos a la tercera parte, donde vamos a hablar de los agentes de la socialización y vamos a decir primeramente qué es un agente de socialización. Son propiamente instancias con las cuales vamos a efectuar una transición de conocimiento. ¿Qué significa esto? Son los elementos o las personas con las cuales intercambiamos y las cuales nos van a dar a nosotros conocimiento, nos van a formar, nos van a transmitir un tipo de enseñanza. Obviamente que el más importante de todos ellos va a ser la familia. La familia es el primer agente que nos va a dar las primeras bases, los primeros elementos con respecto a todo. Y vamos a tener grupo de amigos. Bueno, acá lo vamos a poner como pandilla, pero es el grupo de amigos, los cuales no solamente son en la niñez, sino también en el colegio, que estos terminan siendo inclusive a veces más importantes que la misma familia. Entonces, en esta nueva adquisición de conocimientos. Los grupos de trabajo, informados de trabajo. Acá tenemos las instituciones educativas, las que nos van a dar un tipo de información más de carácter cultural, igual que la formación especializada que nos dan las universidades, y obviamente que todo esto está influenciado por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si bien es cierto, no van a transmitir toda la información fidedigna, pero tienen una influencia muy directa, ya sean en los programas, ya sean con el tipo de información que nosotros les otorguemos a los jóvenes o a los niños mediante estos medios de comunicación. Si queremos hablar sobre todo ahora, las redes sociales y el internet va a tener un factor muy predominante en este aspecto. ¿Cuáles son los resultados de la socialización? Bueno, vamos a tener 3 resultados, ¿no? Puede ser la integración social, otro puede ser la inadaptación social o la identidad social. Como lo indican sus nombres, en el caso de la integración, es la forma de pertenecer a la sociedad. Comparten normas, valores, ¿no? Detalles, etcétera, que hacen posible que nosotros podamos adaptarnos de forma correcta a la sociedad, aceptando todos estos elementos. En el caso de la inadaptación, como también su nombre lo indica, son conductas que nos van a alejar, son patrones anormales, los cuales pueden llegar a la desviación, ¿no? de la misma sociedad, es ir en contra de esta sociedad. Y la identidad social va a ser el conjunto de características de la sociedad donde yo vivo, ¿no? Entonces yo me identifico con la comida, con la música. Acá, claro ejemplo, tenemos nuestro arraigo con nuestra patria, ¿no? El gusto que tenemos con respecto al cariño especial que tenemos a las cosas nuestras. Entonces, en ese sentido, genera un concepto de un sentimiento de identidad por pertenecer a un país determinado. Nuestra segunda parte, vamos a hablar de este señor. ¿Quién es este señor? Este señor es el psicólogo Kohlberg. En 1992 establece una teoría que se va a llamar la teoría moral, y él nos dice que toda persona dentro de su conducta moral debe pasar por etapas y debe pasar por estadios. Sostiene que tenemos 3 etapas: una etapa preconvencional, una etapa convencional y una etapa postconvencional. ¿Sí? Y tenemos 6 estadios, que simplemente le vamos a llamar estadios como instancias en las cuales tenemos que pasar. En nuestra primera etapa, lo que dice Kohlberg, la etapa preconvencional, es el razonamiento moral de los niños, ¿no? De los adolescentes y en algunos casos de algunos adultos.
Es la forma menos madura del aspecto moral, porque obviamente no está formado. El razonamiento se basa en una perspectiva muy egoísta. Entonces lo bueno es lo que a mí me conviene, ¿no? Acá vamos a encontrar dos estadios. Primero, que está orientado a la obediencia de estas normas. Claro, como el niño no sabe qué hacer, obedece lo que dicen los padres, ¿no? Entonces por eso dicen que esta es la forma más inicial de nuestra conducta moral. El segundo estadio, el niño va a orientar su conducta a la forma egoísta e instrumental, ¿no? Entonces, en la primera etapa que estamos en la infancia, podríamos decir que es el estadio 1, donde nosotros simplemente aceptamos las normas sin entenderlas y las acatamos porque no sabemos lo bueno o lo malo. En el estadio 2, ya estamos hablando de la niñez, ahí hay una característica más egocéntrica, obviamente que el niño quiere salirse con su gusto y su identificación de bien y mal va a estar relacionado a satisfacer sus necesidades, a hacer lo que le gusta. En la etapa convencional, propiamente va a surgir esta en la adolescencia y es dominante a lo largo de la vida, sobre todo en la juventud y en la adultez. En la adolescencia trata de superar y alcanzar la autonomía moral, eso quiere decir tener sus propios valores de bien y de mal, o conducta buena, conducta mala. Igual encontramos dos estadios, el estadio 3 y el estadio 4. En el estadio 3, lo justo y lo correcto es lo que le gusta a los demás. Eso quiere decir, adaptamos nuestro comportamiento a lo que los demás hacen. Acá, como decíamos, estamos en los adolescentes, entonces por tratar de adaptarse al grupo vamos a tratar de aceptar lo que para los demás es correcto o lo que para ellos dicen que está bien, ¿no? En el estadio 4 la conducta se orienta hacia un cumplimiento del orden. Ya estamos hablando propiamente de la juventud o de la adultez, donde ya conocemos las normas, respetamos un conjunto de leyes que nos da el Estado y nos sometemos a ellas de forma correcta, ¿no? Entonces, veamos la diferencia. En el estadio 3 es propiamente la actitud del adolescente, que muchas veces, por ejemplo, papá nos dice que tomar y fumar es malo, pero la mayoría de nuestros amigos toma y fuma. Entonces cambiamos este concepto por lo que los demás dicen que no, que esto nos hace ver cool, que esto nos hace ver bien, y terminamos cambiando y asumiendo algún valor como si fuera verdadero o como si fuera cierto por lo que los demás dicen. O podemos tener otro concepto, ¿no? Este ejemplo ha sido simplemente para que entendamos. En cambio, en el estadio 6, en el estadio 4, vamos a decir que para poder manejar el automóvil tenemos que respetar 3 elementos, ¿no? Tenemos que tener nuestra licencia de conducir, tenemos que tener la tarjeta de propiedad y tenemos que tener el SWAT. Esto nos impone la ley y sabemos que si no hacemos esto de forma correcta vamos a corresponder a una sanción. Entonces tenemos que aceptar las normas tal cual son. Por último tenemos el nivel postconvencional. También aparece en la adolescencia y propiamente su característica principal está en la adultez. La persona es capaz de analizar y de criticar las normas, ¿no? Entonces no simplemente se aceptan las normas, sino que inclusive se pueden cuestionar estas normas. Tenemos aquí el estadio 5 y el estadio 6, donde lo que nos dice Colbert, en el estadio 5, lo justo se reconoce por los derechos y los valores básicos reconocidos por la sociedad, ¿no? Entonces acá nuestra forma de pensar, y es una forma de pensar más serena, más seria, sabiendo lo que nos dicta la sociedad, lo que nos dicta la moral, lo que nos dicta nuestra propia experiencia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el estadio 6? En el estadio 6, lo justo se define de acuerdo a la decisión de nuestra conciencia individual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que matar es algo malo, pero cuando hablamos del aborto podemos tener distintas visiones, distintas definiciones de acuerdo al contexto de vida que yo he tenido, que la persona ha tenido, podrá decir si el aborto es correcto o el aborto es incorrecto desde su punto de vista, ¿no? Entonces, acá ya hay una actitud crítica producto de la experiencia. Pero ¿cuál es la diferencia con el estadio 5, ¿no? En el estadio 5, producto de la experiencia y de los años, hace que nosotros seamos más conocedores de las normas y de las leyes. Y esto nos hace que nosotros podamos discernir con mayor facilidad
cuando estamos actuando de forma incorrecta, o podemos iluminar o enseñar a las demás personas a vivir de forma correcta, ¿no? Por si acaso, parece que fueran muy parecidos el 4 con el 5. No, el 4 es una acatación o un conocimiento de las leyes. En cambio, el 5 es una practicidad producto de la experiencia que tiene la persona, ¿no? ¿Se entiende? Yo sé que cómo debo comportarme en ciertos elementos. En cambio, en la etapa 4 aprendo cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces, una cosa es el aprendizaje y la otra es la experiencia. Esto hace que sea yo un poco más avanzado, o sea, más consciente de una norma, o que simplemente sea más ignorante en otra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el estadio 6 y el estadio 5. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta explicación de lo que son los fundamentos sociales del comportamiento. Vamos a ir avanzando poco a poco según esta nueva coyuntura, de esta nueva manera de hacer las clases un poquito más interactivas utilizando los medios audiovisuales. Obviamente que lo iremos mejorando poco a poco, pero bueno, espero que les sirva la explicación para que no simplemente sea copiar un esquema, porque a rato si no se entiende lo que es el esquema, es más complicado. No se olviden que tenemos un cuestionario para realizarlo en el cuaderno. Y nada, creo que a este paso vamos a seguir haciendo más videos, entonces no se olviden de seguirme. Voy a sacar mi canal de YouTube y síganme para más tareas. Eso. Cuídense, nos vemos en el siguiente video.